Voy a empezar por orden alfabética. Andrés Mantilla, Casas Mantilla y Casa Mantilla. Es político, abogado, catedrático, especialista en negociaciones comerciales internacionales, doctorado sobre propiedad intelectual. Ha sido catedrático de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. En el año 2007 se desempeñó como subsecretario regional del Ministerio de Industria y Productividad. Ha diseñado e implementado procesos de desconcentración de las funciones de la Subsecretaría Regional y Desarrollo de Microempresas para la erradicación de la mendicidad infantil. Después del año 2009, es director ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, Ecuador. Tenemos acá en la mesa Marcos, ¿cómo se llama su sobrenombre? Duchkevich, es abogado, asesor internacional del presidente del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual de Brasil, coordinador de inserción internacional de temas globales y coordinador del Centro de Defensa de la Propiedad Intelectual. Y el tercero, Tomás Pipo, es economista, director de Economía de Salud del Ministerio de Salud de la Nación Argentina y coordinador del Grupo Técnico de Acceso Universal a los Medicamentos del Consejo de Salud Sudamericano. Entonces empezamos el debate de la mesa 2 y puedes hacer su presentación, por favor. Sí, bueno, muy buenas tardes con todos y con todas. Primero que todo quisiera felicitar al Instituto Sudamericano de Gobierno en Salud por la organización de este tipo de eventos. Para nosotros como el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual y como el Estado ecuatoriano estamos muy gratificados de poder exponer sobre la política de propiedad intelectual que hemos implementado en búsqueda de la generación de acceso de medicamentos. Nosotros consideramos, a través del Instituto de Propiedad Intelectual, con la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que es el ente rector y generador de la política pública en el Ecuador, en materia de propiedad intelectual, se ha trabajado algunas políticas públicas que buscan generar que el sistema de propiedad intelectual sea una herramienta transversal de desarrollo, una herramienta para lograr el buen vivir. Entonces, en relación a esto, hemos implementado algunas políticas públicas y las cuales vamos a denunciar. El siguiente dispositivo, por favor. ¿Alguna forma de cambiar el dispositivo? Creo que es eso. Sí. Bueno, primero que todo, el Estado ecuatoriano ha hecho grandes inversiones en el acceso a la salud. Sobre todo, por ejemplo, tenemos una industria farmacéutica estatal que ha sido desarrollada por el Estado, que es una empresa en Pharma, que es el año 2009. Tiene como propósito de una campaña de investigación y desarrollo y principios activos para la fabricación de medicamentos y abastecer de medicamentos al Estado, al Ministerio de Salud Pública. El Estado ecuatoriano está trabajando para el acceso universal de medicamentos, ¿no? La provisión de medicamentos por parte del Estado está creciendo día a día más. Tenemos a nuestra delegada también del Ministerio de Salud que nos puede corroborar justamente esto. Adicionalmente, por ejemplo, en la respuesta al VIH, el Ecuador ha realizado inversiones históricas en el incremento de inversión en el ámbito de salud pública. Aquí ya hoy en día tenemos una respuesta a la lucha contra el VIH. En un 100% existe la provisión universal de medicamentos a las personas afectadas con el VIH. Desde el 2007 al 2014 se han invertido más de 7.000 millones de dólares en salud. Esto es mucho más que en los 3 gobiernos anteriores. La inversión fue de 1.543 millones de dólares. Entonces vemos que la inversión que se está haciendo en salud es muy importante y es por eso que es necesario generar y precautelar esta inversión y precautelar justamente el acceso a la salud pública. La Constitución del Ecuador del año 2001
8. Establece garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular en la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. Dentro de la Constitución ya se prevé que el acceso a medicamentos no puede estar, tiene que estar sobre los intereses económicos y comerciales. O sea, en ningún momento los intereses económicos y comerciales pueden estar sobre los intereses a la salud y el acceso a medicamentos, ¿no? Adicionalmente esto, en el Plan Nacional del Buen Vivir, que es la planificación en general del Estado, se establece asegurar el acceso universal de medicamentos esenciales por la autoridad estatal y el uso de medicinas y recursos fitoterapéuticos y utilizando la herramienta de licencias obligatorias. Eso lo veremos más adelante. Dentro de las normas que establecen dentro del Ecuador, las normas vigentes dentro del Ecuador, tenemos, bueno, nosotros somos miembros de la OMC, tenemos la decisión 486 en el ámbito de propiedad industrial, que es la norma andina en materia de propiedad industrial. Tenemos la Ley de Propiedad Intelectual del año 98, que hoy en día estamos trabajando en una reforma integral del sistema de propiedad intelectual a través del Código Orgánico de Economía Social del Conocimiento. Y adicionalmente el Ecuador es miembro de PCT. Entonces vemos que tenemos algunas normas que han sido en muchos casos barreras para poder aplicar varias políticas públicas que hemos querido, pero sin embargo hemos podido aplicarlas. Por ejemplo, tenemos altos criterios de patentabilidad, aún no tenemos, eso estamos trabajando en el Código Orgánico, las directrices de patentabilidad, pero sin embargo aplicamos muchas de ellas dentro de la Oficina de Propiedad Intelectual. Por ejemplo, tenemos altos criterios de patentabilidad en respecto a polimorfos, pseudomorfos, bueno, fórmulas Marcus, etcétera, ¿no? En todas estas figuras nosotros no concedemos patentes sobre este tipo de solicitudes. Dentro de la política de propiedad intelectual también hemos aplicado un sistema de tasas. Las tasas en el Ecuador antes del año 2009 eran muy bajas. Creo que en la mayoría de los países también funciona así. Las solicitudes de patentes en el ámbito farmacéutico, por ejemplo, el mercado farmacéutico es de 1.450 millones de dólares. Nosotros una tasa de mantenimiento en patentes se cobraba antes 28 dólares. Entonces era darle un monopolio a una industria farmacéutica, en este caso, por 28 dólares era algo muy relevante. Entonces nos pagaban los 20 años de corrido, ¿no? En un mismo año. Entonces, vimos adicionalmente que tenemos otro problema que es el patent pending. Nos presentaban solicitudes de patentes sobre la misma principio activo, sobre la misma molécula 7, 10, 20, 30, 100 veces y generaban mayor carga a la oficina en materia de propiedad intelectual, ¿no? Entonces, para analizar patentes, solicitudes de patentes que en realidad no tenían ni siquiera razón de ser, eran patentes que nosotros hemos denominado patentes basura. Entonces, generamos una política de patentes, de tasas de solicitudes, en donde emulamos mucho a la figura de tasas que utilizan los países desarrollados, en el cual empezamos a cobrar mucho más por solicitudes y empezamos adicionalmente a cobrar tasas de mantenimiento que sean progresivas, a fin de que si la patente o el titular del derecho de la patente no le es significativo poder pagar la patente, pagar la tasa de mantenimiento, significa que es un producto que no merece tener el derecho de exclusividad, por lo tanto debería dejarlo en el estado de la técnica. Hoy en día esto ha dado muy buenos resultados. Efectivamente se han reducido las solicitudes de patentes, especialmente las patentes que no merecen tener o que ellos consideran que no van a presentarla porque no van a cumplir con los requisitos. Y de esta forma se han reducido la carga de trabajo del patent pending que ha tenido la oficina, ¿no? Entonces, y ahora sí presentan solicitudes de patente mucho más pensadas, solicitudes de patente que verdaderamente merecerían o podrían merecer tener la protección de patentes. Lo mismo hemos hecho en variedades vegetales, ¿no? En las figuras de variedades vegetales que también maneja la Oficina de Propiedad Intelectual del Ecuador, el IEPI. Bueno, la mayor cantidad de solicitudes de patentes, el 95% de las patentes pertenecen a titulares de países desarrollados y la gran mayoría en medicinas, agroquímicos y en metalmecánica. Las normas le conceden derecho al titular desde el momento de presentar la solicitud, como en la mayoría de los países, y
la gran mayoría de los titulares de patentes no tienen inversiones en el país, sino que son simplemente solicitudes que presentan y muchas veces ni siquiera el producto está en el país. Ahí hablábamos del patent pending, de solicitudes pasaban hasta de 8 a 10 años para luego ser negadas, ¿no? Entonces esto generaba un bloqueo de muchos productos al mercado. Mediante esta resolución se emite la reforma de tasas de patentes y permite generar incremento de patentes, de las solicitudes de tasas, del valor de las tasas de patentes. Adicionalmente a esto, nosotros hemos conseguido un 90% de descuento para las patentes, justamente a fin de incentivar la innovación para las solicitudes de las patentes de obtenciones vegetales y de patentes de MIPYMES, de economía popular y solidaria, de inventores independientes, de universidades, de pequeños y medianos empresarios y agricultores. Entonces, lo que buscamos es que se incentiven las solicitudes de patentes que tengan de estos sectores y que las grandes titulares de patentes de industria farmacéutica paguen lo que verdaderamente tienen que pagar dentro del mercado. Esto ha generado también que se restrinja las patentes o las solicitudes de patentes que no sean muy relevantes o que no merecen tener la protección. Adicionalmente, también hemos aplicado el artículo 31 del Acuerdo de los ADPIC en relación a los usos no autorizados en materia de patentes, usos no autorizados por el titular de la patente, conocidos como licencias obligatorias, ¿no? Esto lo hemos aplicado en virtud de lo establecido en la decisión 486, el artículo 65, en el cual se determina que se podrá conceder licencias obligatorias en razón de un interés público. En el Ecuador, a través del decreto 118, suscrito el 23 de octubre del 2009, se declara de interés público el acceso de la población a medicamentos, algo muy interesante. A diferencia de que lo han hecho otros países, en el Ecuador se declara de interés público el acceso de la población a medicamentos, para lo cual se podrá conceder licencias obligatorias sobre medicamentos que sirvan para tratar enfermedades que afecten a la población ecuatoriana. Es decir, cualquier tipo de medicamento que sirva para un tratamiento de enfermedades que afecten a la población ecuatoriana puede ser sometido a una solicitud de licencia obligatoria. El primer caso que tuvimos de una solicitud de licencia obligatoria fue en enero del 2010, fue el caso del ritonavir, un medicamento para el VIH-Sida, en el cual en el momento en que se hizo la subasta inversa, que es un mecanismo de adquisición por parte del Ministerio de Salud, o del Estado en general, el precio se redujo hasta en un 30% del medicamento. Luego, la segunda fue la de otro antirretroviral, que fue la lamivudina más abacavir, en el cual también se emite la licencia obligatoria y el precio que está propuesto es reducirse muy significativamente. Ahí tenemos entre $753 es lo que se vende aproximadamente en el mercado y el precio en el cual se generaría con la licencia obligatoria es de $24. Hoy en día ya son 9 solicitudes de licencias obligatorias que han sido concedidas. En el Ecuador tenemos una más ya por conceder, son 10 en total hasta finalizar el año, en diferentes tipos de medicamentos. Lo que se busca hacer a través del sistema de licencias obligatorias es generar acceso a medicamentos. El Ministerio de Salud, como decía, está haciendo grandes adquisiciones en medicamentos y es necesario ampliar la cobertura. Y muchas veces, por los altos costos de los medicamentos, no pueden cubrir con todo lo que necesita el Ministerio de Salud comprar para poder generar acceso a la población a medicamentos. Entonces, es por esto que es necesaria esta herramienta a fin de que se pueda comprar muchos más productos con menor precio. Entonces, es una herramienta muy útil. Aquí está la lista de las licencias obligatorias que ya han sido concedidas. Tenemos en antirretrovirales, tenemos alguna en medicamentos para el dolor, para artritis reumatoide y tenemos medicamentos también oncológicos. La empresa del Estado, en Pharma, también ha solicitado licencias obligatorias y el fin es que sea esta empresa también que solicite la mayor cantidad de licencias obligatorias a fin de generar competencia. La única forma de lograr también la reducción de los precios es generar competencia a través de medicamentos genéricos. Entonces, esta es una herramienta muy útil
para lograrlo. Pero sin embargo vemos que también hay otros problemas, ¿no? Que hay problemas en los cuales hay medicamentos que no tienen protección de patente, que sin embargo siguen siendo uno de los medicamentos más caros. Entonces aquí tenemos listado de productos que por el hecho de no tener patente, pero sin embargo seguir siendo monopólicos en el mercado, tienen precios bastante elevados. Una recomendación que es necesario trabajar justamente en la región en el acceso a medicamentos y es por lo tanto muy necesario impulsar dentro de UNASUR, en el Consejo de Salud Sudamericano, implementar este tipo de temas dentro de la agenda. Entonces felicito muchísimo al Instituto Sudamericano de Gobierno en Salud justamente para empezar a tratar estos temas y generar políticas regionales que busquen lograr mayor acceso de la población a la salud. Muchísimas gracias. Aquí están todos nuestros datos donde nos pueden contactar. Estamos dispuestos a responder cualquier tipo de pregunta. Gracias.